Hola amigos de Éfata. Estamos ante la segunda entrega de Éfata. Ábrete. En esta segunda entrega vamos a hablar de conversión. Estamos en tiempo de Cuaresma y vamos a hacer una pequeña reflexión, un recordatorio de lo que es convertirse, de lo que ha supuesto para nosotros estar en permanente cambio, en permanente conversión, intentando mejorar aquello que nuestra debilidad como humanos está permanentemente erosionando nuestra vida espiritual y nuestra relación con los hermanos. Conversión. En este mundo que probablemente nadie se acepta pecador, nadie se acepta lleno de aristas y son rugosas para los hermanos, venimos a recordar que la conversión es el único camino para poder estar en la Iglesia y caminar según los preceptos que el mismo Jesucristo nos predicó. Nosotros en Éfata decimos: ábrete, abre mi oído, Señor, para escuchar ese cambio que es necesario en mi vida. Conversión. Vamos a ello. Raúl Gavín nos va a dar las respuestas. Eliseo Aso va a intentar preguntar para avanzar. Damos paso, pues, a conversión. Hola amigos de Éfata. Estamos ante nuestro segundo episodio de Éfata. Ábrete. Y en este segundo episodio vamos, porque estamos en tiempo de Cuaresma, a hablar de conversión. Sí, porque tanto Raúl como el que habla se confiesan como pecadores. Pecadores hasta tal extremo que necesitan conversión permanente. Y esa conversión permanente se llama reconciliación, sacramento de la penitencia. Póngale el adjetivo que se quiera. Hola Raúl, ¿qué tal estamos? Hola Eliseo, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues hablábamos fuera de micro de lo complicado que es intentar reducir en un tiempo limitado estos pequeños apuntes y generar nuestras pequeñas apreciaciones con duda pues sobre temas que son de importancia dentro de la vida del cristiano. Y bueno, pues la palabra conversión, y en tiempo de Cuaresma, es una palabra que se repite mucho, que nosotros nos la repetimos mucho, y que en el fondo pues hay veces que creemos que no necesitamos conversión. Bueno, pues el que cree que no necesita conversión es que no es cristiano, porque lo propio del cristiano es la conversión. Y además, la conversión, tú has dicho permanente, la conversión en cada momento, o en cada día, en cada segundo. O sea, esto no es como, yo oí una vez, esto es muy propio también de los protestantes, sobre todo, que hablan mucho del día de su conversión. El día que yo me convertí como si hubiera un día que uno se convierte y ya está convertido para toda su vida. Es verdad que uno puede tener un punto, pues el día de la conversión de San Pablo, ¿no? Pues sí, es verdad, puede haber un día específico, ¿no?, que te marque. Yo también lo tengo, ¿no? Pues algún día especial, ¿no?, de conversión. Pero bueno, la conversión es un trabajo, o un don más bien, un don, una gracia que Dios nos debe conceder a diario, ¿no?, que es el nacer de nuevo, ¿no?, que es lo que le decía a Nicodemo, ¿no?, es necesario nacer de nuevo, ¿no?, volver a empezar, eso es la conversión, volver a empezar pero de una manera distinta, ¿no?, volver otra vez al vientre de la madre y ser una criatura nueva. Eso es en el fondo la conversión, es algo de todo, de cada día y de cada momento. Cuando en ocasiones decimos que somos pecadores y nos reconocemos pecadores, bueno, pues hay dos momentos, ¿no? En el primero, en el que alguien te mira y te dice: pero bueno, yo creo que no puede ser muy pecador.
Y cuando uno lo dice, no lo está diciendo por hacer miedo ni asustar, sino porque sabe perfectamente cuáles son sus cuitas y sus debilidades y sus problemas a lo largo de todos los años de existencia. Y la otra es cuando uno dice que uno es pecador y el que le escucha dice, bueno, pues si eres pecador, ¿por qué te crees cristiano y vas a misa? Y porque es la segunda parte de lo que tú estabas diciendo. Es decir, en la medida que nos consideramos pecadores, hay alguien que puede decir, bueno, pues si uno ya está convertido, ya no tiene pecado. Me acuerdo que en una conversación con Raúl me dijo, pecaremos hasta el día último, hasta el minuto último de nuestra existencia. Claro, dicho así, sabiéndolo como lo sé, suena muy duro, porque el vivir permanentemente sabiendo que tu humanidad, tu corporalidad, tu ser de barro, te lleva a que no puedes estar fuera de esa realidad, que sin gracia de Cristo, en Cristo no puedes tener esa gracia de estar libre del pecado, pues te da una sensación de permanente agobio. El estar permanentemente en conversión, Raúl, no es algo que el mundo de hoy puede rechazar. A ver, es que has dicho muchas cosas y muy interesantes todas, ¿no? Claro, nosotros hemos sido concebidos salvo el propio Jesucristo, nació sin pecado, y la Virgen María sin pecado concebida, el resto hemos sido concebidos con pecado, ¿no? Y esa es una realidad. Claro, la gente dice, ¿cómo puedes ser tú que te llames cristiano y dices que no paras de pecar? Claro, es que un cristiano no es el que no peca. La gente piensa que, es que tú te llamas cristiano y mira lo que haces. Claro, sí, soy igual que tú. O sea, tengo los mismos pecados. Pecador tú, pecador yo, ¿no? Pecadores los dos. Un cristiano no es el que no peca. O sea, el cristiano, la diferencia entre un cristiano y un pagano no es que un cristiano no peca y un pagano sí peca. La diferencia es que el cristiano es aquel que aun pecando sabe que hay uno que le quiere a pesar de sus pecados. Es decir, que le ama profundamente. Un santo no es aquel que no peca. Un santo es aquel que sabe que hay uno que le quiere a pesar de sus pecados, que le ama profundamente a pesar de sus pecados, que lo único que quiere de él es que le des sus pecados. O sea, yo siento que Cristo, sobre todo lo que quiere de mí, esto lo decía, no recuerdo ahora el santo, pero que lo que quiere de mí, sobre todo que le dé yo mis pecados, ¿no? Dame mis pecados. Siento que Cristo dice, ¿no? O sea, decía un santo, decía, Señor, ¿qué quieres que te dé? Mis oraciones, mis ayunos, te doy mis limosnas, te doy mis sacrificios. No quiero eso. Señor, entonces, ¿qué te doy? Lo que quiero es que me des tus pecados. Eso es lo que quiero. Bueno, pues eso es, por tanto, claro, sí que necesitamos, lógicamente, si Cristo ha venido al mundo, ¿para qué? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, no nos tiene esto que llevar a la tristeza, sino al contrario. Si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, ha venido a sanar nuestro pecado, a dar alegría por volver a casa del Padre. Nuestra vida en el fondo es como la del hijo pródigo y como la del hijo mayor, la de los dos. En el fondo es volver constantemente a la casa del Padre. Esta es nuestra vida, esto es la conversión en el fondo, estar constantemente en viaje, en retorno a la casa del Padre. Por el pecado nos escapamos, nos vamos, pedimos que nos dé nuestra herencia para malgastarla por ahí con nuestras cosas, nuestros vicios, nuestras alienaciones, ¿no? O bien somos como el hijo mayor, que estamos a lo mejor, aparentemente somos muy religiosos, vamos a misa, no sé qué, pero en el fondo de nuestro corazón creemos que se está mejor fuera de casa del Padre, se está mejor pecando, dicho claramente, ¿no? Entonces, en el fondo, tanto el hijo mayor como el hijo menor tuvieron que volver a casa del Padre, ¿no? El uno se escapó o se fue físicamente y el otro, aun estando en la casa del Padre con su cuerpo, su cabeza la tenía fuera de la casa del Padre. Así que nuestra historia, nuestra vida, en el fondo es un continuo retorno a la casa del Padre. Y eso no nos lleva a la tristeza, sino al contrario, saber que tenemos una casa a la que volver. Yo no creo que a nadie deba... el problema es cuando te vas y sabes que donde vuelves, que no tienes a nada, ni a nadie que te vaya a acoger, ¿no? Estamos hablando de conversión de los que están dentro de la iglesia, pero conversión también es imprescindible para aquel que quiere comenzar a caminar dentro de la iglesia, ¿no?
Claro, lo que pasa es que para la conversión hace falta un requisito previo, ¿no? Que es primero reconocerte pecador, ¿no? Reconocerte pecador. Y esto lo digo, yo no he estado en la iglesia siempre, es más, lo cuento rápidamente. Yo pues no me confirmé, yo me alejé de la iglesia, estaba pues en el mundo y demás, y yo esto del pecado me parecía que eran cosas de curas y de monjas y en fin, pues de gente que iba a misa y que se daba mucho mal a la cabeza con este tema del pecado y que siempre pecado por aquí, pecado por allá. Pero es que esto es muy importante. Para que haya conversión, primero tienes que reconocer tu pecado, ¿no? De hecho, el hijo, volviendo a la parábola del hijo pródigo, lo primero que hace para volver a la casa del padre es dice, he pecado contra el cielo y contra mí, y contra ti. Dice, no merezco ser llamado hijo tuyo, ¿no? O sea, para volver a la casa del padre, primero uno tiene que tener conciencia de que ha pecado. O sea, ¿qué ha pecado? ¿Eso qué significa? Pues conciencia de que estás muerto. De que estás muerto, de que tu alma está muerta, que tu alma está alejada de la fuente de la vida, ¿no? Entonces, porque es que si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que te quite el pecado, que en el fondo para volver a la casa del Padre hace falta ese requisito previo, que es reconocerte pecado, y eso es una gracia, Tú, por mucho que le digas a uno, reconoce tus pecados, te va a decir, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿No? Que me hablas a mí de pecados, me vengas con rollos de curas y de monjas, ¿no? Uh-huh. Por eso la conversión sí, claro que sí, todo el mundo tiene que convertirse, los cristianos, los paganos, todos tenemos que convertirnos, ¿no? Pero la dificultad de alguien que no ha tenido este encuentro, a lo mejor no ha reconocido a Cristo en su vida, es esto, ¿no? Que si no, uno no empieza por conocer que es ciego, ¿cómo va a pedir a alguien que le haga ver? Porque es lo que le dice Jesucristo también a los fariseos, vuestro pecado está en que decís que veis, que esto es el problema del pagano, que dice que ve. Y el problema, bueno, y de tantos cristianos también, por cierto, vuestro pecado está en que decís que veis, que veis, porque si dijerais que no veis, entonces no tendríais pecado. Y esta cosa tan chula, tan profunda, es nuestra realidad, ¿no? Si decís que nuestro pecado dice más o menos que si lo reconoces, pues ya no tienes pecado, ¿no? Si reconoces tu pecado, Dios te perdona los pecados, y como dices tú, acudes al confesor, Señor, perdona tus pecados, y entonces ves. ¿Qué significa ver? Pues significa ver es Cristo, que es la luz, ¿no? Dentro de la sociedad actual, la sensación que uno tiene es que, bueno, pues todo el mundo somos buenos, todo el mundo hacemos todo lo posible por querer a los demás, todo el mundo somos tremendamente caritativos, cariñosos, y bueno, existen algunos que son pérfidamente malos. ¿En qué forma está introduciéndose la realidad, entre comillas, pagana, de que no existe pecado en lo que sería la vida cotidiana de la Iglesia y del cristiano, claro? Bueno, yo lo que pienso es que en el fondo en esta sociedad existe un maniqueísmo, o sea, una visión de que existen buenos y malos, ¿no? Y eso es anticristiano, ¿no? Porque un cristiano no separa entre buenos y malos, ¿no? Sabe que el único bueno es Cristo, y todos los demás, por así decir, somos malos, ¿no? Todos los demás somos pecadores, ¿no? Todos los demás somos soberbios, todos los demás somos iracundos, lujuriosos, egoístas, envidiosos, perezosos, todos los demás, ¿no? Y esto es muy importante partir de este hecho, ¿no? Porque, claro, especialmente aquel que no conoce a Cristo, lo que piensa también, además, es que ese maniqueísmo lo lleva al extremo, que es pensar, yo soy bueno, no como el resto, que son todos muy malos, que no me comprenden, no me consideran, no me tienen en cuenta, no son... como en el fondo, ahora que dices esto es la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Uh-huh. El fariseo dice, gracias Señor, por no ser como como el publicano, ¿no? Porque yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias, o sea, soy alguien ejemplar, ¿no? En el fondo, el problema del cristiano y el problema de todo, del mundo, ¿no? Del hombre, es el creerse que es una especie de tener un alto concepto de sí mismo. Es decir, el quererse a sí mismo está bien,
pero el pensar que uno es una especie de Cid Campeador y de San Juan de la Cruz todo reunido en uno mismo, ¿no? Pues eso es muy peligroso, ¿no? Porque al final el publicano es el que salió justificado del templo, ¿no? El publicano es el que decía, Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Ten piedad de mí, que soy un pecador. Y ese es el que salió justificado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no sé si existe, si el mundo piensa que todo el mundo es bueno, no lo sé. Yo lo que pienso es que la mayoría piensa que el resto son malos y que el único bueno es él, ¿no? Y por eso es tan complicado pedir perdón y por eso es tan complicado humillarse ante el otro y demás, ¿no? Bueno, pero volviendo de nuevo a nuestra querida madre, la Iglesia. La Iglesia, sabiendo que somos todos pecadores y que estamos en camino de conversión y que necesitamos una conversión permanente y que nadie puede aspirar a vivir en esta tierra en olor de santidad, salvo que así lo desee la gracia que Dios le manifieste y le imponga. Los demás tenemos que echar mano de algo que, según pues parece ser, cuando uno entra por las iglesias está en desuso, y es el confesionario, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, el sacramento que nos ofrece la Madre Iglesia para volver otra vez a estar limpios, tan limpios como la nieve. ¿Este sacramento es un sacramento de conversión o es un sacramento en el que prácticamente vamos a empezar a ver cómo los confesionarios van desapareciendo poco a poco? Pues mira, sí, realmente es una pena. Porque yo soy el primero que además yo no me acercaba por un confesionario ni loco. Yo recuerdo yo creo que me confesé para mi primera comunión y luego mi segunda confesión pues la hice ya con 20 años, creo que fue, con 20 años. Yo creía que el cura saldría espantado, ¿no? Cuando le contara todos mis pecados. Realmente este sacramento, yo creo que es un sacramento estupendo, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, hay muchas formas que se le llama, el catecismo lo explica, ¿no? Hay muchas formas que se le llama, tiene muchos nombres el sacramento de la penitencia, ¿no? Se le llama conversión, confesión, perdón, reconciliación. A mí me gusta mucho el que llamaban los padres de la Iglesia, que era el segundo bautismo. Me gusta mucho eso porque refleja muy bien lo que significa, ¿no? Hay un primer bautismo en el que nacemos a una vida nueva, pero todos sabemos que esta vida, ese vestido así de gracia, se ha ido ensuciando, se va manchando y entonces el Señor pues tiene misericordia y nos envía este segundo bautismo que nos capacita, como decía antes, así lo cuenta también a Nicodemo, a nacer de nuevo, ¿no? Y por eso es una pena que este sacramento, porque además es que tiene una imagen lúgubre, oscura, y es todo lo contrario, porque el perdón es una fiesta, ¿no? El perdón es una fiesta porque lo que dice el mismo Jesucristo, y más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que perseveren. Lo que pasa es que en esto también el demonio pues ha hecho su agosto, ¿no? Primero porque nos bloquea a los cristianos, ¿no? Que nos impide, a los cristianos y a los paganos, nos impide acercarnos a la confesión por respetos humanos o por los motivos que sean, ¿no? Y es todo lo contrario. Un cura, un sacerdote no es una persona inquisitorial, al contrario. Yo he oído muchos sacerdotes que gozan mucho perdonando los pecados, y cuanto más graves sean los pecados confesados, más alegría tiene el sacerdote. No es que tenga alegría porque haya cometido semejantes pecados, sino porque el pecador en ese momento no está cometiendo el pecado, lo que está es arrepintiéndose de ese pecado. Entonces es un sacramento inmenso porque hay lágrimas en las que se confunde el dolor y la alegría. No son lágrimas de machacarnos, no son lágrimas, sino son lágrimas de esperanza, ¿no? Porque se nos muestra pues el futuro que se nos tiene reservado para nosotros. Nacemos de nuevo. Raúl, ¿cómo podríamos intentar explicar en pocas palabras cómo mantener nuestra conciencia suficientemente iluminada como para que seamos capaces de determinar qué es bueno, qué es malo, qué está bien y qué está mal, y que por lo tanto podamos saber exactamente con precisión
cuáles son de las faltas, de los pecados que debemos convertirnos. Bueno, eso es tener sabiduría, ¿no? Tú me estás preguntando sabiduría y discernimiento. El discernimiento es lo propio del cristiano. Lo propio del cristiano no es hacer obras buenas, tal, que también, ¿no? Pero lo propio no es rezar. Digo que lo propio del cristiano es el discernimiento. El discernimiento significa conocer, reconocer, ver lo que está bien y distinguirlo de lo que está mal. Lo que viene de Dios y lo que viene del demonio. Entonces, este discernimiento es verdad que Dios lo concede, ¿no? Y te lo puede conceder en un segundo porque es todopoderoso. Pero ese discernimiento, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se alcanza? Se alcanza caminando. O sea, se alcanza caminando. ¿Y dónde? ¿Caminando dónde? En el seno de la Iglesia. No hay más. Ese discernimiento va poco a poco, ¿no? O sea, el discernimiento, como todos los dones, es una gracia, es un don del Espíritu Santo, el don del discernimiento, pero pues ¿cómo se cultiva? Pues pidiéndolo, fundamentalmente pidiéndolo, o sea, rezando a Dios que me dé la sabiduría, como hizo Salomón, ¿no? No quiero bienes, quiero el discernimiento. Y es tan importante el discernimiento, claro, pues acudiendo a los sacramentos, ¿no? Acudiendo pues a la Eucaristía, acudiendo pues a la ayuda, ¿no? de la Santa Madre Iglesia, que es la que tiene ese tesoro que es Jesucristo mismo, ¿no? Y bueno, al final es un don, el discernimiento es un don. ¿No? Por ir cerrando este episodio, diremos aquello de tiempo de conversión, pero sobre todo tiempo de alegría, utilizando el símil de lo que nos contaba Raúl, de la alegría del sacerdote, cuando uno de nosotros va y se confiesa de un pecado grave, mortal, la alegría que siente el sacerdote, pues vamos a decir aquello de más vale ser un cristiano alegre que un cristiano triste, porque al final serás un triste cristiano. Entonces, pues bueno, pues vamos a vivir en alegría nuestro momento de conversión, nuestra vida en conversión. Y como también decía Raúl, es importante que entendamos que solamente con discernimiento podremos alcanzar el camino de conversión permanente. Y ese discernimiento solamente dentro de la Iglesia lo podemos tener, alcanzar, crear y agrandar y conseguir. Así que pues, amigos... Eliseo, perdóname que diga una cosa antes de terminar, perdona que te interrumpa, porque creo que es importante. Yo he conocido personas, y yo mismo a veces también me he pasado, que sentir dolor por los pecados está bien, es un requisito previo a la propia confesión, ¿no? Pero a veces nuestro dolor por haber pecado, en el fondo no es más que orgullo herido. O sea, es una especie de por haber fallado, por no haber dado la talla, por haberte decepcionado a ti mismo y haber decepcionado a los demás. Y eso es caer en un segundo pecado, porque lo más importante del pecado no es mi fallo, sino haber decepcionado el amor de Cristo. O sea, lo que se dice a veces, ¿no? Que el amor no haya sido amado, ¿no? O sea, no es tan importante que tú te hayas fallado a ti mismo, sino el fallo, porque eso es orgullo, en el fondo es un segundo pecado sobre pecado, ¿no? Sino el haberte separado del amor de Cristo, no haber despreciado el amor de Cristo, que es lo más grande, ¿no? Haber dicho no al amor. Bueno, pues con estas palabras de Raúl, que es poner en práctica la capacidad del discernimiento dentro de la Iglesia, pues nos despedimos hasta el siguiente episodio, no sin antes rezar un Ave María y poniéndonos ante la Virgen y bajo su manto para que nos dé ayuda, protección y consuelo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Raúl, hasta la siguiente y muchas gracias. Hasta la siguiente, gracias a ti. Adiós. A ti, chao, que vaya bien.